de tu poder, asombroso Dios. Venid, venid, ved las obras de Dios, venid, oíd sus maravillas hoy, y cantaré lo que has hecho en mí, asombroso Dios. Vengan todos, venid y ved las obras de Dios, venid, oíd sus maravillas hoy, y cantaré lo que has hecho en mí, asombroso Dios. Asombroso Dios. Venga. Venid, ved las obras de Dios, venid, oíd sus maravillas hoy, y cantaré lo que has hecho en mí, asombroso Dios. Aclamad, aclamad con júbilo a Dios, y toda su iglesia alabe, por la grandeza de su poder, asombroso Dios. Todo tu pueblo lo que tú has hecho, por la grandeza de tu poder, asombroso Dios, asombroso Dios, asombroso Dios. ¿Cuántos se quieren hacer más fieles delante de Jehová? Perdiendo la compostura delante de su rey. ¿Quién lo diría? Que yo cantaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría tu gloria, Señor. Delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, que no me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti, hazlo para él, hazte más vil delante de su presencia. Pero también María perdió también su compostura. Vamos, hermanas. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. De la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, no me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. ¡Santo! Hazte más vil por causa de Jehová. Eso es, allá atrás. Una vez más, dilo. ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Abraza la gloria de Dios. Que yo abrazaría
y a tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y no me importa que me digan aleluya. Lo hago solo para ti. Lo hago solo para ti. Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Y qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti, dilo. ¿Y qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. Hazlo para tu rey. Hazlo para tu Dios.
palmas todos. Celebrando. Los que son libres, exáltala con libertad. Proclámalo con autoridad. Proclámalo en ti. Proclámalo en los tuyos. Libres para la gloria de Jehová. Las cadenas que me ataban, Él las rompió. Hoy libre soy. Hoy libre soy. mis pecados y mis manchas, Él las borró. Hoy libre soy. Hoy libre soy. de tinieblas y maldades, Él me libró. Hoy libre soy. dilo, Hoy libre soy. libre soy, libre soy, Libre soy, libre soy. dilo, Libre soy, libre soy. Cántalo. Libre soy, libre soy. dilo, Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre dilo soy. así, de las cadenas, de mis pecados, de las tinieblas, dilo, oh libre soy, de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las tinieblas me ha hecho libre, oh libre soy. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Los libres que levanten sus manos y exalten al Señor. Una vez más, dilo. Las cadenas que me ataban, Él las rompió. Hoy libre soy. Hoy libre soy. Mis pecados y mis manchas, Él las borró. Hoy libre soy. Hoy libre de tinieblas y maldades, Él me libró. Hoy libre soy. Dilo, hoy libre soy, proclámalo, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Dilo, 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 Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. dilo. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre De las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las tinieblas hoy libre soy, de las cadenas me ha hecho libre. de mis pecados, Me ha hecho libre. de las tinieblas hoy libre soy. Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Eso. Oh, sí, somos libres por su sangre poderosa. Dilo, de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las tinieblas me ha hecho libre, oh libre soy, de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las tinieblas me ha hecho libre, oh libre soy. Hay libertad en este lugar. Él rompió todas las cadenas. Él rompió todas las ataduras. Somos libres. Él ha restaurado tu familia. Aleluya. Eso es. Con sus palmas
alégrate. La muralla ha sido levantada y tu casa ha sido restaurada. En Jehová, alégrate, alégrate. Jesucristo pelea tus batallas, los valientes proclaman victoria. En Jehová, alégrate, alégrate. La muralla ha sido levantada y tu casa ha sido restaurada. En Jehová, alégrate, alégrate. Jesucristo pelea tus batallas, los valientes proclaman victoria. Por su sangre tenemos poder. Dilo así. Con voces de júbilo, alégrate. Con danza y con pandero, alábale. Él ha cambiado tu lamento en danza, te ha ceñido de alegría. En Jehová, alégrate, alégrate. La muralla ha sido levantada y tu casa ha sido restaurada. En Jehová, alégrate, alégrate. Jesucristo pelea tus batallas, los valientes proclaman victoria. Por su sangre tenemos poder. Dilo así, con voces. Con voces de júbilo, alégrate. Con danza y con pandero, alábale. ¿Por qué? Él ha cambiado tu lamento en danza, te ha ceñido de alegría. En Jehová, alégrate, Alégrate. oh, Él ha levantado la muralla, Él ha restaurado tu casa. Alégrate en Jehová, amado hermano. Eso. Dilo una vez más. Alégrate. Alégrate, la muralla ha sido levantada y tu casa ha sido restaurada. En Jehová, alégrate, alégrate. Jesucristo. Jesucristo pelea tus batallas, los valientes proclaman victoria. Por su sangre tenemos poder. Con voces de júbilo, alégrate. Con danza y con pandero, alábale. Él ha cambiado. Él ha cambiado tu lamento en danza, te ha ceñido de alegría. En Jehová, Dilo una vez alégrate. más. Alégrate. La muralla ha sido levantada y tu casa ha sido restaurada. En Jehová, alégrate, alégrate. Jesucristo pelea tus batallas, los valientes proclaman victoria. Por su sangre tenemos poder. Con voces de júbilo, alégrate, hermano, hermana. Con danza y con pandero, alábale. Él ha cambiado tu lamento en danza, te ha ceñido de alegría. En Jehová, alégrate. Alégrate. Celebra. Porque Él ha cambiado tu lamento en gozo. Él ha cambiado tu llanto en alegría. Santo. ¿Cuántos alegres hay en este lugar? ¿Cuántos alegres hay aquí? Dilo. Se va la tristeza, se va el dolor, porque Jesucristo. Se va la tristeza, se va el dolor. Porque Jesucristo Dilo. Se va la tristeza, se va el dolor. porque Jesucristo Una vez más, dilo. Se va la tristeza, se va el dolor. porque Jesucristo Me liberó. ¿Cuántos pueden decirlo aquí? Señor, satúrame con tu Espíritu Santo. Eso es.
Satúrame, lléname con poder, satúrame. Dilo, dilo, satúrame. Lléname con poder. Eso es. Dilo. ¿Cuánto has peleado? Lléname con ¿Cuánto poder. has peleado Satúrame. para que la muralla sea levantada? Satúrame. ¿Cuánto has peleado para que tu casa sea restaurada? Dilo. Ahora pide. Lléname Ahora con pide que el poder, Espíritu Santo te satúrame. llene. Lléname con Pídelo, poder, pídelo. satúrame. Lléname con poder, Señor. Oh, una vez más, dilo. Satúrame, lléname. Con poder, satúrame. Lléname con poder, satúrame. Lléname con poder, Señor. Dilo. Tu lucha no ha sido en vano, iglesia. Tu lucha no ha sido en vano. Tu casa ha sido restaurada. Tu casa ha sido restaurada. Tu casa ha sido restaurada. Llena, Espíritu Santo. Llena estas copas que están aquí, Señor. Llena las copas, Señor. Santo. Debemos mover, Señor, sobre tu pueblo. Aleluya. 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 Santo Dios. Sí, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Así Levanta es. tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Un momentito de adoración a Él. Levanta tus manos. Sí, Señor, debemos mover con gloria y con poder. Debemos mover con gloria y con poder, Señor. Sí, Señor, te alabamos. Hemos visto mover la gloria de Dios en este lugar. Gloria a ti, Señor. Hemos visto el poder del Señor. Sí, Dios. Dilo así. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí estás y te adoraré, te adoraré. Una vez más dilo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te cantamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en la oscuridad. Mi Dios, así eres. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Dilo, aquí estás,
Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, oh, te adoraré. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te cantamos, dilo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más, dilo, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Oh, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Dilo, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque nosotros no lo miremos, no pueda ver, Él está obrando. aunque no pueda ver, Aunque nosotros no lo miremos, siempre estás. Jehová está trabajando para su pueblo. Jehová está obrando para su pueblo. Jehová está obrando para su Aunque no pueblo. pueda ver, está sobrando. Está obrando, está obrando, está obrando. Siempre estás sobrando. Por la fe, Siempre estás por la fe, sobrando. aquellos hombres. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está Por la fe, por la sobrando. fe, por la Siempre fe. estás. Créelo, 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 créelo. Está obrando, está obrando, está obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, Señor. Está obrando, está obrando. Está sobrando en mi familia. Está sobrando en mis hijos. Está sobrando en mi trabajo. Está sobrando en mi escuela, en mi hogar, en mi casa. Aunque no podamos verte, Señor, pero sabemos que está sobrando. Está sobrando en el nuevo lugar, en el nuevo templo, Señor. Está sobrando. Está sobrando en las finanzas, Señor. Está sobrando. Está sobrando, Padre Santo, en las áreas que necesitamos cambiar. Está sobrando. Aunque no podamos verte, está sobrando. Aunque no lo mires, Está sobrando. créelo. Créelo, créelo, créelo. Él lo prometió.
a Dios. Dale honra y gloria. Gloria y honor a eres tú. Bendito eres tú, Señor Santo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo. Entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es en confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor Santo, mi Dios. Eres bueno y eres más que bueno. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa de Dios, a donde pastorea nuestro querido hermano José Noé Carvajal y su querida y linda esposa, nuestra hermana Hilda.
en cómo puedas incorporarte. Si hay alguien que está a la par tuya y está bajo la presencia de Dios, cuídalo. Cuídalo. Y reincorpórate como puedas en los asientos. Y vamos a pedir a que el cuerpo de diácono pueda pasar aquí adelante, ya que es tiempo de ofrendar y diezmar, otra forma de adorar a Dios. Si hay asientos que estabas cuidando para otra persona y no se apareció la persona por X razón, sé tan amable de decirle al cuerpo oficial del diaconado: mire, aquí hay una silla, alguien se puede sentar aquí, sea allá arriba o aquí abajo. Aquellos que ya están sentados, y son tan amables de abrir sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3. En lo que tú buscas la lectura, hay hermanos del cuerpo oficial del diaconado que tienen sobres. Esos sobres son para diezmos, ofrendas especiales. Todo siempre para ser canalizado para la obra de Dios. Con mucho respeto le digo lo consiguiente para aquellos que escriben en cheque, que ponga todo el nombre de la iglesia. Hasta póngale incorporado si fuera posible. Ya que no es de nosotros, sino es para la obra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Él dice. Entonces agarre su ofrenda, agarre su diezmo, cualquiera que haya sido, sin necesidad, sino con agradecimiento. Entonces, si tú ya tienes tu ofrenda o tu diezmo, la vamos a presentar delante de Dios. Amén. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor Santo, Dios bendito, porque nos das esta oportunidad de entrar en tu puerta con acción de gracias, para alabarte, para bendecirte. Pero también nos das la oportunidad de dar, no porque tú necesites, sino porque tú quieres que nosotros aprendamos algo, Señor Santo, que es mejor dar que recibir. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, bendice a aquellos que pueden dar como a aquellos que no pueden, Señor Santo, pero que también experimenten lo que es dar a ti, Señor Santo. Aquellos que están faltos en trabajo, que están faltos en horas, que están faltos en salario, que están faltos en comida, Señor Santo. Tal vez, Dios maravilloso, a dónde quedarse por la noche. Seas tú, Señor Santo, proveyendo esas necesidades básicas, Dios Todopoderoso. Pero que esto no nos impida, Señor Santo, de dar de lo mucho que nos das a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús venimos agradecidos, venimos contentos, Señor, por 31 años, Dios Todopoderoso. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, mis hermanos.
Bueno, me dicen que todos los niños, yo creo que es de la edad de 2 a 99 años, pueden salir a sus clases. Todo niño que pueda estar ocupando una silla, sus maestros los están esperando en las aulas. Así que por favor salgan caminando, no volando ni corriendo. En esta noche tenemos a nuestro hermano Pastor José Noé Carvajal, pero le queremos pedir a él que se siente con la hermana Hilda aquí en esta silla de enfrente, si me pueden dar aunque sea 2. La hermana Hilda no se va a ir muy lejos, ya que ella tiene un obsequio que darle a Dios y es su talento. Amén. Así que le pido a mi hermano pastor si puede tomar asiento allá, o me deja toda la Biblia, todo su estudio aquí, el bosquejo. Vaya. Y nos da el honor de sentarse ahí. Sí, ella va a deleitar a Dios y al pueblo. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Yo estoy contenta, gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios por estos 31 años de victoria que el Señor nos ha dado. Con la ayuda de Él hemos llegado hasta aquí. Como dijo Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando para seguir adelante en esta obra que Él nos ha encomendado. Quiero darle gracias a todos los hermanos y hermanas ministros que predican la palabra del Señor, que apoyan al siervo de Dios. Sabemos que la recompensa viene del Señor, no del hombre. Ustedes lo hacen para el Señor y de Él van a recibir la recompensa. Dios bendiga a cada uno de ustedes por todo el trabajo que hacen para que la obra de Dios siga adelante. Yo hoy en esta mañana le oraba al Señor y le decía: Señor, gracias. Se dicen fáciles 31 años, pero solo Dios y nosotros, la familia pastoral, sabe por dónde hemos pasado. Pero hasta aquí el Señor ha sido fiel, no nos ha dejado ni un tan solo momento, aleluya. Y le doy gracias a Dios por eso, aleluya. Y gracias a todos de ustedes que apoyan la obra del Señor. Sabemos que lo hacemos para el Señor. Y yo quiero cantar este canto, primeramente para darle gracias a Dios y así para felicitar a todos los siervos de Dios que predican la palabra del Señor, y también al pastor. Con este canto yo quiero saludarle y a todos los que llevan esa palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Y mi hermana Dina me va a ayudar a cantar este canto. Gloria a Dios. El canto se titula Misionero que vas. Misionero que vas a cumplir tu misión, tú que anuncias la paz y las nuevas de Sion, a los campos que vas a anunciar
Dios bendiga a la hermana Dina y a los músicos también por la paciencia que tienen de ayudarme, gloria al Señor. Y así traigo otro canto para honra y gloria al Señor. Gloria a Dios. Este canto se titula Clama a mí. Son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Si le somos fieles, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi Dios es mi refugio, con toda su firmeza. Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador en el dolor y en la tristeza. Yo sé que soy pequeña, confío en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. No encuentro palabras como agradecerte, mi Dios, aleluya, por lo fiel que tú has sido, Padre, con nosotros, Señor. Gracias, solamente te digo gracias, Señor. Gracias por estos 31 años de victoria que tú nos has dado, Señor, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos. No encuentro palabras como agradecerle a mi Señor, aleluya, porque mis hijos también le sirven a mi Dios. Y eso no tiene precio, amados hermanos. Yo me gozo cuando veo a mis hijos que ellos también predican la palabra del Señor. Están en el ministerio de alabanza. Para mí es una satisfacción grande y no encuentro palabras como agradecerle a mi Señor. Solamente digo gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Y gracias a toda la congregación por el apoyo que nos dan a cada uno de nosotros.
Que Dios me lo continúe bendiciendo y sigámonos gozando en esta noche porque apenas empezamos, amados hermanos. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver si los del ministerio de audio y video pueden hacer una prueba. Queremos enseñarle algo para aquellos que no conocen el ministerio y la trayectoria de ello. Vamos a ver si en estos 2 días, hoy, uno de ellos, y mañana, para enseñar José Noé Carvajal lo consiguiente. nace el 2 de junio de 1962. Apagar las luces, ¿van a hacer la prueba? ¿O ya la hicieron? ¿Ya? Sí, ok. Empecemos. José Noé Carvajal nace el 2 de junio de 1962 en Cantón Aldeíta, en el departamento de Chalatenango, El Salvador. En el año 1981 viaja a Estados Unidos y un 13 de julio de 1982 acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Un año después, en 1983, tiene el llamado de predicar la palabra de Dios. Y un 27 de abril de 1985 contrae matrimonio con hermana Hilda Carvajal. Pasaron algunos años predicando la palabra de Dios por diferentes ciudades y estados. Y en 1988 tiene el llamado al ministerio del pastorado, fundando así la primera iglesia cristiana Casa de Dios. Lugar de reuniones familiares para nuestro hermano pastor. 8 personas empezaron ahí y ahí vivía nuestro pastor, y él más detalladamente les va a decir lo que Dios le habló en esa noche estando en su recámara. Tuvimos la oportunidad de ir a estos lugares. Si en algún momento no se puede ver alguno de estos tomos, sí se pueden ver bien en las redes sociales para que usted lo pueda ver en esta noche, compartirlo con alguien. También estuvo el ministerio ahí, segunda planta. Estuvieron en el 1350 en la esquina, ahí sobre la Jefferson. Y ahí pasaron a donde todavía es una iglesia, pero estuvo el ministerio ahí, en la 42 y la Figueroa, donde el pastor en muchas de sus predicaciones habla de que hubo mucha oposición, especialmente creo que del brujo que estaba a la par de ese local. Algunos de nosotros llegamos al local que estaba en la Avalon y otros aparecimos ahí en la 4311. El día de hoy, si usted pasa por ahí, es una lavandería. Pero hubo un tiempo ahí donde llegaron muchas almas a los pies de Jesús. Y en el día de hoy, desde el 2014, estamos aquí. Se tuvieron que hacer bastantes cosas para rehabilitar el templo. Ahí están los jóvenes trabajando
hermanos pusieron su tiempo. Expandemos el ministerio. 14 iglesias en El Salvador, iglesias en Guatemala, iglesias en Aleluya. España, iglesias en Ecuador, iglesias aquí en los Estados Unidos. Dios está bendiciendo. No nos vamos a detener. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. No nos vamos a detener. Gloria a Dios. Así es, en el nombre de Jesús. Vamos a ver si podemos enseñar a las fotos y saludo de uno de los pastores para que más o menos lo conozcan. Si nos falta algún pastor por ahí. Ustedes, amados hermanos que nos están viendo, queremos enviarles un caluroso saludo y unas felicitaciones grandes por su 31 aniversario. Aleluya, que están cumpliendo de victoria tras victoria. Queremos decirle a nuestro hermano pastor Noé Carvajal que pues Dios le bendiga grandemente por todo lo que hace en la obra del Señor, a su esposa, su familia, que Dios les bendiga grandemente. Oramos siempre por ese ministerio poderoso que Dios le ha dado, y a cada uno de los hermanos que componen la iglesia Casa de Dios Central allá en Los Ángeles, California. Reciban de Casa de Dios Central un caluroso saludo. Me acompañan en este momento, ¿verdad?, nuestra hermana Elizabeth Miranda, que es la líder de diáconos acá en El Salvador, en la iglesia central, y nuestro hermano Daniel también, que es el líder de jóvenes que tenemos en Casa de Dios Central en El Salvador. Quiero que cada uno de ellos pues también envíen un saludo para ustedes. Hermana Elisa. Que el Señor le bendiga a Casa de Dios Central allá en Los Ángeles. Estamos compartiendo esa alegría de ese 31 aniversario que están celebrando nuestro pastor Noé Carvajal y toda su familia, y también la iglesia en general, pues aquí en Casa de Dios Central El Salvador. Les mandamos un saludo y sabemos que Dios los ha sacado adelante. Las victorias las hemos ganado con la ayuda del Señor, al igual que ustedes. Yo sé que han ganado muchas victorias, y que el Señor les bendiga y siga añadiendo más años a nuestra congregación. Que el Señor les bendiga. Hermano Daniel. Amén. Dios me les bendiga grandemente, pastor, familia, nuestro hermano pastor y congregación. Pues sabemos que no ha sido fácil llegar hasta estos años, pero Dios, así como ha bendecido y ha ayudado en el transcurso de estos años, lo seguirá haciendo hasta que Él venga o hasta que Él lo permita. Y pues deseamos muchas bendiciones a la iglesia, deseamos siempre que Dios esté con ellos, ayudándoles en cada una de las batallas, de los momentos que lleguen. Pues sabemos de que el Señor ha dado la victoria y Dios pues va a seguir derramando de sus bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Quiero mejor dicho, también en representación de cada uno de los pastores de acá de El Salvador, enviarles ese caluroso saludo. Nuestros pastores acá en El Salvador comparten también esa gran victoria que han tenido, hermanos, por 31 años ya. Son un gran ejemplo para nuestras congregaciones. Sigan adelante, amados hermanos. Les amamos mucho, oramos por ustedes, y quiero leerles rápidamente unos versículos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Iglesia Central en Los Ángeles, California. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Reciban de todos los hermanos de Casa de Dios Central en El Salvador y de cada una de las filiales en El Salvador un caluroso saludo y muchas felicitaciones. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga a todos. Vamos a ver si podemos enseñar a los pastores. Ahí está. Ese pastor lo conozco yo.
con su esposa. Amén. Sí, el hermano Noé y su linda esposa hermana Hilda, hermano Everardo. Está nuestro hermano Samuel allá en Oxnard. Aquí siempre en California. Nuestro hermano Juan Carlos Roda allá en Van Nuys. Nuestro hermano Manuel Izquierdo estaba en West LA, pero se pasó a East LA. Nuestro hermano José Ricardo Hernández, Downtown LA. Nuestro hermano Esdras Elías o Elí Tomás Aguilar. Nuestro hermano Walter en West LA, ahí por la Van Nuys. Nuestro hermano José Méndez, 39 Normandy. Nuestro hermano Edwin Rodas, su esposa Marta Rodas allá en Hesperia. Nuestro hermano Ángel estuvo aquí creo que la semana pasada de Texas. Nuestro hermano Mario Argueta también allá en Texas. Nuestro hermano José Luis Pérez también allá en Texas. Tenemos a nuestro pastor Víctor allá en Norte de Carolina. Nuestro hermano Giovanni allá en El Salvador, quien dio los saludos. Nuestro hermano Roberto Montano allá en Valle Verde, siempre en El Salvador. Nuestro hermano Jefferson allá también en San Nicolás. Nuestro hermano José David allá en kilómetro 11. Todavía tenemos pastores, los pastores filiales están en Ciudad Obrera trabajando ahí. Nuestro hermano Leonel en Opico. Nuestro hermano Mario y nuestra hermana Marta Figueroa allá en Santa Ana. Nuestro hermano José Nestalí en La Labranza. Hermano Jorge Melvi allá en Coyolito, Chalatenango. Nuestro hermano Will Vázquez allá en Aldeíta, Chalatenango. Nuestro hermano Luis Salazar allá en San Miguel. Y allá nuestro hermano Santos y su esposa hermana Ana allá en La Unión. Vamos a Guate. Nuestro hermano Germán, Antigua Guatemala. Nuestra hermana Sara Hernández allá en Santa Clara Residencial, allá en Guate, copastor ahí José Velázquez también. Nuestro hermano José David Hernández en La Máquina, ahí en la costa. Nuestro hermano Héctor López, Quexaltenango. Nuestro hermano Víctor Gómez, Caballo Blanco, Retauleo. Su hijo, que le asiste como copastor también en Caballo Blanco. Hasta allá en Guayaquil, Ecuador, nuestro hermano Enrique. Nuestro hermano José Méndez allá en Sevilla, España. Gloria a Dios. Creo que nos faltaron dos que vamos a incorporar en esas fotos el día de mañana, pero de otra manera para que si no los pudo ver bien, los puede ver bien a través de las redes sociales. Vamos a seguir trabajando con mi amigo el proyector, por a veces proyecta cuando quiere. Pero ahora sí falta una cosa. El hermano pastor con la hermana Hilda son dos. Le hicieron caso a Dios e hicieron almas. Y también predicaron para que las almas se salvaran. Entonces le pedimos a mi hermano pastor, pastora y a los 4 hijos que pasen para acá y la familia que traen con ellos, que pasen para acá, que son sus esposas. Si pueden pasar acá, por favor. No sé dónde están todos los hijos, pero entre más rápido sea posible. Y Dios vio que el hermano Noé estaba solo, paz, le trajo a la hermana Hilda. Y de ahí se incorporan los 4 cipotes del hermano Noé y la hermana Hilda. Y de ahí Dios bendice a cada uno de los que en aquel entonces cuando yo conocí eran así chiquititos. Mi segundo nombre es Meti, o sea, soy metiche. Y llegué a conocer a Noecito cuando era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y no alcanzaba los pies del pedal de la batería, pero siempre tenía eso en su corazón de tocar para Dios.
Y ya así paulatinamente empecé a conocer a sus hermanos, porque ellos en sí, pues, yo me les quedo viendo cómo ellos se tratan entre ellos, porque yo soy hijo único. Así que usted ve, aquí está. Pero gracias a Dios porque los ha bendecido. Y tenemos esa oportunidad de orar por ellos. Amén. Son tan amables de ponerse sobre sus pies. Y extiendan sus manos aquí, su mano derecha. Y vamos a orar por cada uno de ellos. Amén. Qué bueno. Padre Celestial, tú eres maravilloso, Señor Santo. Gracias a ti, Señor bendito, porque nos das la oportunidad de estar en este ministerio. Gracias a ti, Señor Santo, porque 2 personas dijeron que sí. Heme aquí, envíame a mí. Y hasta el día de hoy nos encontramos, Dios maravilloso, en lo que es el sacrificio de 2 personas. Por decirte sí, por decir amén, estamos aquí, Señor Santo. Gracias, Padre Celestial, porque les das a ellos, como a nosotros, cumplir 31 años, Dios maravilloso, bendito. Reconocemos que no ha sido fácil en la vida de nuestro hermano Noé, ni de nuestra hermana Hilda, ni de sus hijos. Reconocemos que han pasado momentos de hambre. Reconocemos, Padre Celestial, que han pasado momentos de necesidad. Pero hasta aquí tú los has ayudado, Señor Santo. Hasta aquí tú has contemplado en cuidarlos, has contemplado en cuidar su salida y su entrada, Dios maravilloso, siempre en sus viajes, siempre en sus predicaciones, siempre cuando se pone delante de un altar, Él quiere dar siempre el 100% para ti. Sus hijos ahora igualmente, Dios maravilloso, con sus esposas te sirven. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú el que dé la fortaleza, la sabiduría, para que, Dios maravilloso, los lleves al año 32, al año 33, hasta donde sea, hasta donde tú quieras, Dios maravilloso. Que sea tu voluntad, Señor Santo, en este ministerio. Que tú le des fortaleza a nuestro hermano pastor, su garganta, sus pulmones, su corazón, su mente, Dios maravilloso. Dale sabiduría para las decisiones que tiene que hacer esta nueva etapa de la vida, Señor Santo bendito. Dios Todopoderoso, tú nos das, Dios maravilloso, en cualquier día de movernos de este lugar, Dios maravilloso bendito, para tener un lugar más grande, Señor Santo. No para ponernos, Dios maravilloso, y decir que tenemos un lugar más grande, sino para decir tenemos un lugar más grande para las almas, Padre Celestial. Dale fortaleza, dale sabiduría a nuestro hermano pastor por las decisiones, los viajes, las conferencias, Dios maravilloso, las predicaciones, Dios Todopoderoso, las enseñanzas que tiene que entablar. Que cuando está enfrente del pueblo está, Dios maravilloso, bajo tu presencia. Pero cuando se baja de ahí, Señor Santo, sale cansado. En el nombre de Cristo Jesús, fortalécelo, Señor Santo. Fortalece a sus hijos que trabajan, que tienen sus esposas ahora, y ellos tienen responsabilidades, Dios maravilloso, y ahora están en el ministerio. Sea tu nombre glorificado en la vida de ellos, Dios Todopoderoso. Y te damos gracias, Dios maravilloso, que podemos orar por ellos, porque nuestro hermano pastor también oró por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. La familia puede tomar sus asientos. Yo sé que mi hermano pastor está listo para entablar la palabra de Dios. Así que agarre su Biblia, no se corte. Y le dejamos el tiempo a nuestro hermano pastor en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Quiero agradecer a todos los hermanos que trabajan y han trabajado de alguna forma. Quiero presentarles de nuestros primeros músicos. Fue el hermano Romeo Reyes. Ahí está, mire, póngase de pie, hermano Romeo. Amén. Y él es padre de Avi y de Cecia, que ahora son parte de este ministerio que he estado ministrando hoy. Y llegó casi recién iniciada la obra nosotros. Y gracias al Señor que todavía sigue aquí. Y hermanos, quiero
parte agradecer también a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque han estado en tantas frustraciones conmigo, en mis fracasos, en mis victorias. Algunos no saben, pero nosotros hemos comido hasta de la basura, ¿sí? Mi esposa y mis hijos, de situaciones terribles, de vivir situaciones en el ministerio muy fuertes. Y iniciamos, como decía hermano Jonathan, en 1988 como pastor, aunque yo estoy predicando desde 1982 más o menos, ya dedicado al ministerio de lleno desde 1983. Yo dejé mi trabajo y me dediqué a la obra. Y aunque he trabajado en momentos en que la iglesia, hermanos, ha pasado situaciones difíciles, la iglesia prácticamente 2 veces se acabó. 2 veces. Y quizá el momento más difícil fue cuando me dio un ataque al corazón en el año 2001. Recién habíamos agarrado aquel templo y allí ministrando caí. De ahí entré a una etapa muy difícil. Fueron 6 años, tuve 3 paros cardíacos, hermano, en una situación muy seria. Perdí la memoria y lo típico, cuando los hermanos vieron la situación en la que yo caí, se fueron y me dejaron solo. Me dejaron solo y, hermano, llegó un momento en que yo no tenía ni quien recogiera una ofrenda. La situación era difícil, la ciudad nos iba a botar el edificio, desafié a las autoridades del Estado, las autoridades de la ciudad, me iban a meter preso. Bueno, pasé mucha situación difícil. Y aparte la ingratitud que uno vive con la gente, ¿verdad? De que hemos tenido pastores en el ministerio que hemos hecho de todo por ellos, hermano, y a última hora, ¿verdad? Nos han traicionado. Y todo eso Dios lo ha permitido en mi vida, para que siempre mi confianza no esté puesta en los hombres, sino en el Dios que me llamó. Dios bendiga a mis hijos que vivieron mucha soledad de parte mía, mucha ausencia por causa del ministerio, viajando aquí en los Estados Unidos, viajando de un país a otro, hermano, y mi esposa se hizo cargo de tanta situación y gracias a Dios, hermano, puedo decir, mis hijos no tienen amargura contra mí, porque cuando estuve con ellos les supe dar calidad de tiempo y supe respaldarlos y apoyarlos. Ahora son ministros de Dios y eso a mí me llena de satisfacción. Agradezco a todos los diáconos, toda la gente que trabaja en la cocina, maestros, hermanos, líderes de diferentes departamentos, los que oran, los que ayunan, los que buscan, los que evangelizan, los que trabajan duro. Hoy les quisieron quitar los aparatos a los hermanos en la calle, la policía, pero usted ve que uno va por la calle, ¿verdad? Y de repente uno encuentra gente con aparatos, con música al narcotráfico, a la borrachera, al adulterio, y ahí no hay quien diga nada. Pero como es la predicación del evangelio, adelante, muchachos. Que Jesús dijo, el que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y así no podrán decir aquel día que no hubo quien les predicara. Dios los bendiga, Dios bendiga a los ministerios de evangelismo, hermano Eduardo, que están siempre trabajando los días lunes ahí. Y cada uno de ustedes que desarrollan tremenda labor. Los ancianos de la iglesia, hermanos, los del comité de finanzas, Jonathan, su esposa que hacen tremenda labor, hermana Sofía, que ha sido tesorera por años. Cada uno de ustedes, los hermanos que trabajan en las cámaras, los que trabajan en la radio, los que trabajan en la televisión, cada uno de ustedes que ofrenda, que diezma, que lo hace con amor a Dios y que no murmura, sabiendo que usted lo hace para el Señor. Y Dios bendiga también a aquellos
¿verdad? Que no recogen conmigo, pero sí desparraman. ¿Por qué no? Si de todo hay en la viña del Señor. Así que Dios me lo bendiga. Gracias, hermanos, por todo el trabajo que ustedes hacen. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. En estos 31 años la trayectoria ha sido difícil, muy dura. Así que casi siempre les menciono situaciones en los mensajes. Conocen mi vida, no les oculto nada, no tengo nada que esconder. He procurado mantener mi ministerio, hermano, como dice Pablo, yo mi ministerio honro. Y gracias a Dios por eso. Hablando de trabajo, quiero que me escuche bien esto porque esta es una situación, ni modo, tengo que hacerlo. Hoy me reuní con los maestros y como son más maestras, yo de verdad les dije, tengan misericordia de mí. Qué complicadas son las mujeres, hermano. Ya acordamos algo y de repente siempre no, y que siempre sí, y que siempre no. Bueno, ¿sabe qué me sorprendió? Que nos pasamos una hora discutiendo sobre el mismo problema y en 5 minutos sacaron conclusiones. Que Dios tenga misericordia de los casados. Se dan algunas situaciones, hermano, en las clases y hay cosas que hemos acordado aquí. Una de ellas, cuando los niños son traídos al culto. Hermano, ya lo hemos dicho muchas veces, acuérdese que los niños están en la iglesia, pero no dejan de ser sus hijos. Y hay padres que vienen a la iglesia y sueltan al niño. Ahí nos vemos después del culto. Y descargan la responsabilidad en los maestros y en los diáconos. Hermano, cuide a sus hijos. Por favor, cuide a sus hijos. Amén. Cuide a sus hijos. Cuando un maestro le trae su niño porque se está portando mal, asegúrese que ese niño está con usted. Porque muchos padres dicen, no, regresate a la clase. No, si lo va a regresar a la clase, llévelo usted. No lo mande. Hace un rato yo estaba con los diáconos allá afuera y venía un niño de la calle. Y le pasó ahí y me dijo, bueno, ¿y este de dónde viene? De la calle venía. ¿Dónde está el papá? No sé quién es el papá, no lo conozco yo. Pero cuide a sus hijos, hermano. Amén. Porque después nos va a querer demandar. Y nosotros para pagar esas demandas no tenemos dinero. Necesitamos para construir el templo, para eso sí. Los niños, oiga bien, muchos padres de familia, hermanos, se olvidan de los niños y terminó la alabanza y los niños van para el culto, para las clases y todavía no los han llamado. Espere que el que está dirigiendo el culto dé la orden de cuándo van a salir los niños. Porque algunos no se van a la clase, se van al parqueo. Son bien listos, hermano. Yo he visto cuando uno se envuelve al diácono mientras se le salen 2 o 3. Tremendos. Si conociera yo a los muchachos, si les cuento. Mis hijos, y otro grupo de niños en la iglesia, ¿sabe qué hacían? Mire, hicieron una cajita una vez y después del culto se acercaban a los hermanos, una colaboración para comprar material para la escuela dominical. Y los hermanos, ¿verdad? Pues como para la escuela dominical, que $20, que $10, que $5. Mire, juntaban dinero, ¿sabe para qué? Para ir a comer a la comida china, y ir a comer donas y ice cream. Y un día uno
a saber qué pasó en el grupo, que se enojó y les dijo que los iba a descubrir. ¿Sabe qué hicieron? Le compraron unos zapatos, fíjate, para que no dijera nada. Nuestros hijos son especiales. Ay, Dios santo. Así que hay que esperar que se dé la orden. Amén, hermanos. Necesitamos voluntarios para maestros, sobre todo maestras, ¿verdad? Sobre todo maestras. Se necesitan voluntarias para maestras. Si usted quiere ser maestra, amén, y ayudarnos, hermano, con las clases de los niños, por favor, vea a la hermana Mercy, vea a la hermana Carmen que está allí, vea a la hermana, ay, ¿cómo se llama? Evelyn, Elsie iba a decir yo, le iban a llegar a la diaconisa, no, a la hermana Elsie, hermana Evelyn, no digo pues, hermana Evelyn, quiere ayudarnos con los niños, es importante, hermano, que vea, necesitamos ayuda. Están diciendo que hay clases, hermano Jonathan, que tienen más de 30 niños. Y ya estamos queriendo solucionar el problema, pero hay que tener paciencia. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Número 4. Los niños chiquititos que todavía usan pamper, niños y niñas que todavía usan pamper. Por favor, queremos pedirle de favor a las madres que de vez en cuando se den una vuelta por el salón de clases de los niños chiquititos, por si hay que cambiarle pamper a un niño. Porque honestamente los maestras no tienen esa responsabilidad. Amén, hermanas. Después resulta que un niño resulta golpeadito, de repente le va a ver un morete, va a pensar que la maestra que lo cambió se le cayó, se le descuidó, y no. Si usted tiene un niño que son edades de 2 a 4 años y está en el salón de clases, hermano, por favor, las madres que sus niños todavía usan pamper, que no van al baño todavía, vayan al salón de clases de vez en cuando a darse una vueltecita si el niño no está orinadito, ¿verdad? Y si no, tiene otra cosita ahí que es más complicado. Y entonces, por favor, hagan eso. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. No muchos, pero hermanos, son reglas que nosotros tenemos que tener. Ay, Dios mío, montón de niños, y no estamos hablando de los de 2 a 4, sino de los de 6 en adelante, hermano, que no tienen Biblia. ¡Qué vergüenza! Niños, sus hijos no tienen Biblia. Y usted con un teléfono de $900, tenga vergüenza, hombre. Cómprele Biblia al niño. Amén. Hermana Ana, consiga muchas Biblias para niños. Ni le van a alcanzar. No, que mi niño la pierde. Pues cómprele otra. Si usted pierde su desgraciado teléfono ese, bien que se compra otro. Un niño que va a clase, que ya sabe leer, debe tener Biblia. Ay, Dios mío. Por favor, padres, los niños no tienen por qué llevar teléfonos a la clase. No tiene por qué llevar. Qué aplauso más aguado, ¿viste? ¿Te gustó a ti? A mí no me gustó. Ay, Dios santo.
Los maestros están exigiendo también que por favor los niños vayan al baño antes de ir a la clase. Porque son bien vivos, hermano. Maestra, puede ir al baño. Y ya no vuelven. Y no tenemos un ejército de maestros en la clase para que estén acompañando a tantos niños al baño. Así que asegúrese que su niño va al baño antes de ir a la clase. Ay, santo Señor. Bueno, este anuncio no sé si lo diera el del jueves. Me espero. Ese me espero. Niños más grandes. Ay, Señor, no pueden estar en ningún salón de clases. Hemos recibido quejas que hay veces que no hay clases para los chiquititos, como en algún momento, hermano, y hay jóvenes, muchachos adolescentes y sobre todo los hijos de las hermanas que están en la cocina, a veces, hermano, que están metidos en un cuarto y a veces hasta con la luz apagada. Y estamos hablando de varoncitos y muchachitas. Perdone, pero yo no quiero que aquí me salga ninguna panzona. Ni quiero que después vaya a andar diciendo, este desgraciado tiene que casarse con mi hija porque él tiene que cumplirle. Ya me han puesto varias quejas que a veces los han corrido porque a veces con la luz apagada metidos en un cuarto y no prenden la luz para que no los vean. Y les han dicho a muchos padres y madres que están en la actividad, hermano, su hija, sí, hermano, no se preocupe, yo de aquí la veo. ¿Cómo no? Así que por favor, tómenme en cuenta eso. ¿Siguen contentos todavía? Yo sí. Dios bendiga a los maestros, hermanos, que han hecho tremenda labor. Gloria a Dios, usted sabe que tenemos niños predicadores y tenemos un gran desafío. Ahorita necesitamos que usted se involucre a sus hijos jóvenes para el retiro, que es el 16, 17, 15, 16 y 17 de noviembre. Amén. Y yo estaré ahí también. Y estamos organizándonos para traer enseñanza para la juventud, hermano, y esos cultos gloriosos que yo sé que sus hijos van a venir bien edificados. Muchas veces van a un campamento de la escuela, bien que los deja ir. Y a un retiro no lo va a dejar ir. No se preocupe, va a haber diáconos, va a haber diaconisa, va a haber gente encargada de que todo esté ordenado. Va a haber gente responsable, gente adulta, amén, que se va a hacer cargo de todo este movimiento. Y nosotros estaremos ahí también para compartir la palabra del Señor. Amén, bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Mañana hay un solo culto a las 3:30 de la tarde. Un solo culto, 3:30 de la tarde. Hay 8 horas de oración el día 31 de octubre, que es jueves. Ay, pastor, un jueves, nunca hemos hecho. Pues si nunca, vamos a hacer uno una vez primero. 31 de octubre, hay, hermano, 8 horas de oración. Empezando después del culto, le metemos oración, 8 horas. Los hermanos del grupo de oración están a cargo y todos los del ministerio de alabanza que les tocaba la oración anoche para hoy, que no se involucraron, véngase a apoyar ese culto de oración. Usted puede venir, véngase. Gloria al nombre del Señor. No le va a caer mal que venga a orar sus 2 horas aquí. Ay, por favor, si hay carteras y mantos, ay, Padre, ocupando las sillas, moverla para que alguien la ocupe. No, pero ¿cómo van a quitar las carteras si eso es mala vibra? Una vez que la bendición se va, no la pueden poner en el suelo. Increíble que creyentes viejas y todavía con supersticiones, hermano. Que Dios les ayude. Bueno, mañana tenemos culto, gloria a Dios, a las 3:30 de la tarde
Quiero agradecer a todos los ministerios de alabanza, hermanos, a los que ministran en la calle, a los que ministran en los grupos de crecimiento, hermanos, a los que ministran aquí en la iglesia, a todos los ministerios de alabanza, hermano Adán, que lo vi por ahí, pero creo que ya se fue, que han hecho excelente trabajo, hermano, en todo este tiempo. Gloria al nombre de Dios. De manera que ahora tenemos niños enseñando música, hermano, eso ha sido una bendición tremenda. Amén. Si me muero hoy, ya queda un legado. Amén. Bendito sea Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Vamos a ir a Isaías. Hemos estado hablando sobre la alabanza. Isaías capítulo 62. Y vamos a ir al verso 6 y verso 7. Isaías capítulo 62, verso 6 y verso 7. Hemos tenido anoche el poder de Dios cayó, ya no pudimos, si seguía predicando echaba a perder el culto. La presencia de Dios se manifestó tremendamente, hermanos. Gracias al Señor y Dios bendiga a los muchachos de Manantial de Vida que estuvieron ministrando la alabanza ayer. Amén. Gloria al nombre de Dios, hermano Adán el jueves, hoy fresca unción y mañana le toca ministrar a fuego del Espíritu. Aleluya. Qué bendición. Bien, dice la palabra del Señor, Isaías 62, verso 6 y verso 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua, hasta que, oiga, ¿hasta qué? Hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Bendito sea Dios. Puede sentarse. Si cada creyente, si toda la iglesia esparcida en el mundo entendiera, conociera el tremendo poder que hay en la alabanza, en la adoración, los cultos no serían como son. Los cultos no serían como son. Pero la gente se ha acostumbrado a tener motivadores para motivarlos a poder adorar. Cuando la Biblia dice, y usted lo conoce, que usted y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Las batallas más grandes en Israel no fueron ganadas a filo de espada. Fueron ganadas, ¿cómo? Con alabanza. Fueron ganadas con alabanza. La muestra de una de ellas, por ejemplo, la tenemos en el caso, hermano, de cuando Josué llega a Gilgal y Dios le dice que le va a dar la tierra que había jurado a sus padres. Pero encontraron el primer obstáculo. Y el primer obstáculo se llamaba Jericó. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era Jericó? Dios le había dicho a Moisés
que le dijera al pueblo que entendieran que las ciudades que ellos iban a entrar a poseer eran ciudades encastilladas hasta el cielo, con murallas impenetrables. Y el primer obstáculo para poseer la tierra prometida, el primer obstáculo con el que se encontraron fue Jericó. Jericó, su seguridad estaba en sus murallas impenetrables. No había manera de penetrarlas. Ellos se sentían muy seguros dentro de la ciudad. No había manera. Las murallas de Jericó eran impenetrables. Por ejemplo, para que se dé una idea de cómo podía haber sido, las murallas de Babilonia, hermano, arriba en la muralla dice que cabían hasta 6 carros de caballos juntos. Haga de cuenta como una autopista, como un freeway de esos, de ancho. Así que Israel llega a Jericó y se encuentra con esas murallas impenetrables. Y Dios habla con Josué y le dice cómo iba a tomar la ciudad. Y le dijo, por 6 días le van a dar una vuelta. Oiga lo que le dijo. Por 6 días le van a dar una vuelta. Nadie en Israel le dijo, va a decir nada. Todo el mundo va a ir calladito. Lo único, le dijo Dios, que se va a oír es 7 sacerdotes que van a sonar trompetas. Eso era lo único. Así que se levantó, dice el pueblo, bien temprano y se fueron a Jericó. Yo creo que Josué les dijo al pueblo, señores, mañana marchamos contra Jericó. Lo primero que ellos piensan es tener suficientes flechas, sus lanzas bien afiladas, sus espadas bien afiladas, sus escudos bien hechos, porque mañana marchaban contra Jericó. El pueblo se preparó para la batalla, pero al otro día, cuando se juntaron, dice la Biblia que 7 sacerdotes llevaban trompetas y el arca de Dios, alabado sea el nombre de Dios, iba tras ellos. Y Josué le dijo al pueblo, solamente las trompetas, nadie diga nada. De manera que cuando los de Jericó miraron eso, pensaron, estos a buscar un punto débil en la muralla vienen. Pero no había punto débil. No había. Bueno, es más, en la muralla abajo ni siquiera había huecos, porque Rahab había descolgado a los espías por el muro. Así que no había forma. Si intentaban escalar las murallas, había arqueros arriba aquí. Así que terminaron la primera vuelta. Me imagino el rey de Jericó, de repente ya no escuchó las trompetas. Y dijo, ¿qué pasó? Ya se fueron. No hallaron por dónde. Yo me imagino que en Jericó hubo un gran aplauso. Esas cosas yo me imagino. Que no hallaron por dónde. Se sentían seguros. Segundo día igual, tercer día igual. Pero como yo sé que hay muchos evangélicos aguados, hermano. Yo le aseguro que ya para el segundo día y el tercer día, algunos ya no fueron. ¿Para qué vamos si ya van a regresar?
Lo que ellos no sabían, que estaban haciendo la guerra. Porque cuando tú te preparas, aleluya, para pelear una batalla, de repente tú no tienes que declarar tus secretos. ¿Por qué no? Hay una cosa que el diablo no conoce. Bueno, hay dos cosas que el diablo no conoce. Una, no entiende las lenguas del espíritu. Eso es una. Y la otra, no sabe lo que estás pensando. Él no sabe lo que estás pensando. Gloria al nombre de Dios. Y esa era una guerra psicológica para los de Jericó. Cuarto día, quinto día y el sexto día y todo, una vuelta, vámonos. El séptimo día, gloria al nombre de Dios, dieron la primera vuelta y algunos pensaron, ya nos vamos, pero Josué dijo, nadie se mueve, hoy nos quedamos. Y una segunda vuelta, y una tercera vuelta, y una cuarta vuelta, y una quinta vuelta. Yo le aseguro, alabado sea el nombre de Dios, que ya algunos como a la quinta vuelta iban así, mire. Ya le boté la trompeta. Pero yo me aseguro, déjeme ser creativo. ¿Tengo derecho o no? Yo creo que algunos así iban ya. Mire. ¿Usted qué cree? Es que no estamos hablando de una ciudad, de una manzana de grande. Estamos hablando de una ciudad inmensa, grande. Su seguridad, las murallas. Y yo le aseguro que algunos iban arrastrando las lanzas, los escudos, ya cansados. Nadie había, hermano, dejado su posición. Yo no sé si habían tomado agua. El asunto es que nadie había dejado su posición. Las trompetas, gloria al nombre de Dios, seguían sonando, pero nadie decía nada. Y Josué dijo, cuando suene, aleluya, a la séptima vuelta y oigan las trompetas, entonces todo el pueblo va a gritar. Y Jericó será vuestra. Aleluya. Y Jericó será vuestra. Así que cuando vino la séptima vuelta, dice la Biblia que el pueblo dio grita. No dice qué fue lo que gritaron, solo dice que gritaron. A lo mejor gritaron, ¡gloria a Dios! Aleluya. Yo no sé cómo vas a gritar esta noche. Pero la Biblia dice, en el nombre de Jehová yo saltaré murallas, en el nombre de Jehová yo romperé ejércitos. Ellos gritaron y cuando gritaron, aquellas inmensas murallas comenzaron a sacudirse, comenzaron a estremecerse. Esta noche aquí hay gente que está tan amurallada que el diablo la tiene, que no tienen ánimo ni siquiera de decir gloria a Dios y aleluya. Pegue un grito en esta noche. Que se rompa el muro, aleluya, del que está a la par suya. Que se rompa las ataduras, que se rompa la ligadura. Esta noche, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Bendito, bendito, bendito sea Dios. Que se rompan las ataduras, que se rompan los yugos, que se rompan las ligaduras, que se rompa, que se rompa, que se rompa, que se sanen los enfermos. En esta noche se caen, se caen, se caen. ¡Aleluya! Hay algunos que así están esta noche, mire. Usted que le gusta alabar a Dios, pegue un grito a la par de ese aguado que está a la par suya. Pegue un grito a la par de ese tibio. Abra la boca y alabe al Dios del cielo. Usted fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Se rompe, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Dios del cielo. Un día, puede sentarse, un día miré un documental sobre cómo fue que cayeron las murallas de Jericó. ¿Fue real? Decían los historiadores. Y entonces, esta gente que se dedica a esas cosas, los arqueólogos, encontraron las murallas de Jericó, pero no las encontraron derrumbadas, sino que las encontraron hundidas. Fíjese. No se derrumbaron, se hundieron. Y entonces, cuando yo escuché eso, como conozco la Biblia, entonces rápido me vino el texto. El Espíritu Santo puso en mi cabecita, o mejor dicho, en mi cabezota, el texto, hermana Sandra. Y cada uno subió en derecho suyo. Entonces yo entiendo, hermana Cristina, que los hebreos no encontraron obstáculos para entrar a la ciudad. Porque si hubieran estado los escombros, entonces la vida de ellos tal vez pudo haber estado en riesgo mientras subían tremendos pedazos del muro, inmensas rocas. Pero el texto dice, y cada uno subió. Otra versión dice, y cada uno entró en derecho suyo. O sea que los obstáculos, Dios hundió las murallas. ¿Cuándo? Cuando el pueblo alabó. Si estás encontrando obstáculos, si estás encontrando obstáculos, gloria al nombre de Dios en esta noche. Saca tu mejor grito de alabanza y de adoración. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Qué lindo fuera que los de allá atrás alabaran y los de allá arriba alabaran. Yo quiero que usted entienda esto.
A Israel no le tenían miedo los pueblos de Canaán. No le tenían miedo por sus espadas. ¿Sabe por qué le tenían miedo? Porque cuando ese pueblo alababa, se abrían mares, las piedras daban agua, caía maná del cielo, los ríos se abrían, piedras caían del cielo en la batalla, Dios respaldando a su pueblo cuando su pueblo le adoraba en espíritu y en verdad. Aleluya. Este era un pueblo, señores, que cuando marchaba por el desierto cantaba. Cuando marchaba cantaba. Cuando marchaba cantaba. Eso fue lo que oyó Og, rey de Basán. Y eso fueron los que oyeron los amonitas. Gloria a Dios. Cuando oyeron que Israel llegó cerca, mandaron traer a Balaam. Ha llegado un pueblo a mis términos y en mí no hay fuerza para detenernos. Es que este pueblo cuando llegaba cantaba. Cuando los espías entraron en Jericó, ¿qué dijo la mujer ramera? ¿Qué les dijo a los espías? Yo sé, les dijo, que Jehová ha entregado esta ciudad en sus manos. Es más, le dijo, este pueblo, aleluya, ya no hay fuerza en ellos. ¿Qué habían visto? ¿Qué habían oído? 7 sacerdotes con el arca de Dios se metieron cantando al Jordán. Y el Jordán, que estaba desbordado, se detuvo, se secó para que ellos pasaran. Los de Jericó vieron eso. Y ahora los tienen ahí rodeando la ciudad. Yo creo que estaban los de Jericó, los cananeos, que no griten, que no vayan a cantar, que no vayan a alabar, pero venían para alabar al Dios de la gloria. La séptima vuelta, cuando suenen las trompetas, todo el pueblo va a dar grita. Y el pueblo gritó, y el pueblo gritó, y el pueblo gritó. Y las murallas de Jericó cedieron, las murallas de Jericó cayeron, las murallas de Jericó se vinieron abajo. Gloria a Dios, gloria a Dios, oh gloria a Dios, porque la alabanza, porque la adoración hace que Dios se meta en la batalla. La alabanza, la adoración hace que Dios intervenga en el pleito. Los cananeos no le tenían miedo a Israel por ser un ejército poderoso. Yo se lo pruebo a usted. Oh, sí. De que se lo pruebo, se lo pruebo. Dice la Biblia que en el tiempo de Elí, los filisteos vinieron a hacer guerra a los hebreos. Y la Biblia dice que se enfrentaron en batalla. Mire, se enfrentaron en batalla. E Israel fue vencido. Dice que mataron como 3,000 hombres en el agarrón que tuvieron. Los filisteos eran cinco ciudades importantes: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Y eran 5 príncipes. 5 príncipes. Principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas.
y huestes. Dios mío, 5 príncipes. Así que estos 5 príncipes le hacen la guerra a Israel, tienen el primer agarrón, e Israel es vencido, matan como 3,000 hombres, y entonces dicen ellos: traigamos el arca de Dios a nosotros que está en Silo. Y dice la Biblia que trajeron el arca de Dios. Y cuando trajeron el arca de Dios, entonces dice la Biblia que todo Israel gritó. O sea, alabó a Dios, todo Israel alabó a Dios. Y la Biblia dice, mire eso: y cuando los filisteos oyeron el grito y el clamor, dice, tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Entonces, a un creyente que no alaba, no le tienen miedo. ¿A quién le tiene miedo? A uno que alaba. Dígale, no te oigo, dígale, no te oigo. Pastor, ¿dónde está eso que yo nunca lo he leído? ¿Cómo que nunca lo he leído? Si eso está allá en 1 Samuel capítulo 4. Dice que cuando ellos oyeron aquel estruendo tremendo, el pueblo, los filisteos, tuvieron miedo. Y entonces dijeron ellos: ¿qué estruendo es este que oímos nosotros en el campo de los hebreos? Y entonces alguien dijo: es que el Dios de ellos ha llegado al campamento. Es que el Dios de ellos ha llegado. Y cuando el Dios de nosotros llega, pero ¿qué es lo que hace que Dios llegue al campamento? ¿Qué? ¿Y entonces por qué no alaba a usted? Aleluya. Que el Dios de ellos ha llegado al campamento. Y entonces uno dijo: ¡ay de nosotros! ¿Qué dijo? A ver, dígalo. ¡Ay de nosotros! Porque dijo: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Dijo. Oiga lo que dijo: porque este Dios es el que hirió a Egipto con toda clase de plagas. Tenían miedo. Estaban con miedo. Porque ellos sabían que cuando este pueblo alababa, si hacían que ese Dios... Y me gusta lo que dice: ay de nosotros, oh filisteos. Oiga lo que dijeron: porque antes de ahora no fue así. ¿Qué dijo? Ayer ganamos porque estos estaban dormidos en el culto. Ayer estos no alabaron, pero
hoy están alabando. Ay, santo. Ay, santo, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice. Ahora pues esos filisteos dijeron: pelead y sed hombres. Tengan ánimo. ¿Qué dijeron? A estos hay que callarlos. Si estos siguen alabando, ya nos llevó la desgracia. Pero si los callamos para que no alaben, entonces ganamos. Bendito sea el nombre de Dios. Me dijo uno de esos tibios una vez: pastor, hay cosas que tienen lógica. Y la Biblia, algunas cosas son lógicas. Entonces le digo, ¿cómo qué? Pastor, es lógico pensar que la tierra tembló si Israel tenía más de 1 millón de hombres en el campo de batalla. Y era lógico, me dijo, que cuando esos miles y miles de hombres, solo Judá tenía como 800,000 en la batalla. Imagínense, cuando todos esos hombres gritaron, la tierra se sacudió. Oiga, le dije, tiene razón. Sí, pastor, es que eso es una metáfora, me dijo. Y después otro día les explico qué es una metáfora. Tiene lógica, me dijo. Te pone 1 millón de hombres a gritar en un lugar, lo más lógico que la tierra se va a estremecer, me dijo. Mire que tiene razón, le dije. Pero ¿sabe qué, hermano? Le dije. Hay algo que no tiene lógica. Y ya le dije que Pablo y Silas en Filipos, apretados en el cepo, metidos en la cárcel, a medianoche cantaban himnos a Dios y la tierra tembló. La tierra tembló. Bendito sea el nombre de Dios. Yo conozco a alguien que dijo: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Gloria al nombre de Dios. La presencia de Dios está aquí. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Hay tantas cosas que pasan y cosas que uno lee y oye, testimonios y cosas que la gente cuenta. Se llaman anécdotas o parábolas, ¿verdad? O cosas como esas. Cuentan que por allá en un pueblo había 2 iglesias. Una fría, tibia. Ahí los hermanos hasta dormían. Y otra iglesita más chiquita, bien avivada. Ahí los hermanitos clamaban con todo y se oía la presencia de Dios, estaba ahí. Y el diablo odiaba esa iglesia. Y entonces mandó 2 demonios y le dijo: quiero que vayan a visitar esas iglesias. Y se reunieron antes de la entrada del pueblo. Y le dijo uno al otro: ¿a cuál vas a ir vos? Le dijo: yo voy a ir a esa. ¿Dónde están esos hermanos dormidos? Le dijo. Ahí el pastor es mi amigo, le dijo.
Un pastor amigo de un demonio, Abraham. Oh, que sí. Ah, pues le dijo, yo voy a la otra. ¿Y dónde están esos hermanitos bullistos? Le dijo, ahorita llego y los duermo, dijo. El culto ya había empezado. Se paró en la puerta y dijo, ¿dónde me sentaré? Miró para todos lados. ¿Usted cree que no hay demonios que vienen al culto? Con que entran al cielo. ¿De dónde viene Satanás? Le dijo Dios. Mira. Y había una anciana, una viejita, con un pandero, va de darle y darle. De esas viejitas bien gozosas, de esas que cuando yo las miro alabar a Dios, digo, ay Dios mío, se va a desarmar y para esta ya no hay repuesto. Unas viejitas buenas para alabar. De esas tenemos unas cuantas aquí. Aquí me voy a sentar, dijo, a la par de esta vieja. Dijo, ahorita la duermo. Dijo. Y mire, hermano, empezó el pastor a predicar. Y de repente la viejita empezó a sentir un sueño y una pesadez. Y los ojos, y ella estaba luchando. ¿Usted cómo se siente, hermano? Se siente así como pesado. Sobre todo algunos que son ministros, que ya no alaban, porque como ya son ministros, ¡aguado! Como ya predica. Y aquella anciana estaba en una lucha terrible. Ella sentía, hermano Víctor, que los ojos se les... Y el predicando. Pero de repente, y eso nunca le había pasado, pues. De repente, el pastor le cayó la unción. Y dijo algo que la tocó. Y cuando dijo algo que la tocó, le echó mano al pandero, se paró y lo sacudió y dijo, Señor, reprende al diablo, dijo. Te reprendo, Satanás. Aquel diablo voló. Y cuando voló, el pastor lo remata y dice, amén, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Fuera, Satanás. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Si estás sintiendo sueños, reprende. Si te sientes cansado, échalo fuera. Échalo fuera. Si en lugar de estar pensando aquí en el culto y anda tu mente por otro lado, échalo fuera. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Solo los muertos no alaban a Dios. Y si tú no alabas a Dios, estás muerto. Alaba, cadáver. Cadáver. Abre la boca en el nombre de Jesús. Recibe vida. Bendito sea Dios. Aleluya.
se fue. Y allá se fue a esperar al otro, al compañero. Al rato venía aquel, silbando un coro. Venía alegre. Y lo miró y le dijo, ¿y qué te pasó? Le dijo. ¿Qué te pasó? Le dijo. Y a ti, le dijo, ¿qué te pasó? Que venís bien alegre, le dijo. Ay, yo sí, le dijo. Yo fui a la iglesia y donde te dije que el pastor es mi amigo. Hasta tiempo para un especial me dieron, le dijo. Pero y vos, le dijo, en esa iglesia, le dijo, hay una vieja, le dijo, que me ha pegado una arrastrada, le dijo, y de cómo el pastor me remachó, le dijo. Yo a esa iglesia no vuelvo, aunque el jefe me refunda lo más profundo del infierno, le dijo. Aleluya, 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 aleluya. Mire, hay hermanas que vienen al culto y nomás ya. Bueno, que no duerme en su casa. Viendo novelas no le da sueño. Metida en el Face no le da sueño. Viendo videos no le da sueño. En el culto le da sueño. Vieja tibia. Aquí está como que... Y dice... Ay, dice, yo veo que las hermanas como reciben bendición y a mí que Dios no me bendice. Pero si de la boca hable, ¿qué le va a bendecir? Aquí hay que abrir la boca, señores. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Bendito sea Dios. Allá arriba miro unos que nomás a saber qué piensan. Mire, yo he tenido lecciones en mi vida que yo nunca las olvidaré, hermano. Por ejemplo, una de ellas lo que me pasó en Islán del Río, Nayarit. Ay, hermano, a mí me pasó una cosa ahí. Mire, había salido de aquí de Los Ángeles, prediqué en Mexicali y de ahí nos fuimos a Ciudad Obregón y de Ciudad Obregón pasamos a Islán del Río, Nayarit. Y empezamos la campaña. Yo llegué bien cansado. Hermano, bueno, me acosté. Como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a la par en la ventana donde el cuarto donde yo estaba, pegó un grito un burro. ¡Ñe! 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 Desgraciado burro, dije yo. Me despertó. Entonces yo agarré la almohada y en la mañana, como a las 2 de la tarde que íbamos a comer antes del culto, le digo yo a la hermana Angelita Marmolejo,
Hermana Angelita le dijo, y ese burro que grita ahí es de ustedes. Y ella se rió. Y me dijo, ¿por qué, hermano Noé? Le dije, es que fíjate que me despertó bien temprano. Yo creo que eran como las 2 de la mañana, le dije yo. Me miró y me dijo, no, hermano, no es mío, me dijo. Es de un vecino y ahí lo amarra, me dijo ahí en la ventana. Dije yo, esto ya se echó a perder. Hermana, no será posible, le dije, que lo amarren en otro lado. No, hermano. Va. A la siguiente noche, siguiente madrugada, a la misma hora, bien puntual, porque los burros dan la hora. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Sí. Y son puntuales. Igual que los gallos, hermano. Pegó el grito, hermano. Y esta vez yo sentí que gritó más duro. Y me volvió a despertar. Agarré la cobija y una toalla y la almohada. Me la enganché encima. A la tercera noche, ya en la madrugada, pega el grito el burro otra vez. Ya 3 noches. Yo agarré la almohada, la toalla y la cobija y yo le digo a usted una cosa. No hay nada más real que el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo me dijo, no te da vergüenza que ese burro, aleluya, son las 2 de la mañana y me está adorando a esta hora y tú, me dijo, acostado, me dijo. Aventé la almohada, la cobija, la toalla y me tiré al suelo de rodillas. Aleluya, adorar a Dios a esa hora. Y ahí estoy, Noé Carvajal adentro del cuarto. Padre, te alabo, gloria a tu nombre. Y el burro allá afuera, ñe, 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 gloria a Dios. Haciendo dúo con un burro. Y si el burro le alaba, que no es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto más no le vas a alabar tú? ¿Cuánto más no vas a abrir la boca tú? ¿Cuántos son del campo aquí? Pregunto porque aquí algunos, todos son de la capital. ¿Ya? Sí, aquí, ¿de dónde? De la capital, ni conoce. Yo soy del monte, hermano, del campo. Y yo recuerdo que por ahí, por las 6:30, las 7 de la noche, allá en el campo, sobre todo en el invierno, comienzan los sapos y las ranas. Por allá le hace uno, huene, huene. Y por acá le hace otro, winnie, winnie, le hace otro por acá. Uro, uro, le hace uno por acá. Rur, rur, le hace uno por allá. Y empiezan, hermano, yo, de verdad, como a ponerse de acuerdo. ¿Se acuerda? Como a ponerse de acuerdo. De repente, aquello es un concierto de ranas y sapos. Y de repente hasta un grillo se les une. Chirr, chirr, el grillo. Dios mío, y si los sapos y las ranas le alaban. Y eso es en la noche. Pero en la mañana, 4:30, 5 de la mañana, comienzan los pajaritos.
Y por ahí, por las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, es un concierto de pájaros tremendo. Unos cantan bonito y otros cantan feo, pero todos alaban. Hay unos que ni gracia para cantar tienen. Hay unos pájaros negros que todo lo que hacen es pijuy, pijuy. Ah, vaya, y esos cantan bonito. Y las urracas, ¡güey! ¡güey! Pero todos alaban. Malaquías dice, porque en toda la tierra es grande mi nombre, dice Jehová. Y en toda la tierra se ofrece alabanza a mi nombre. Aleluya, bendito sea Dios. El salmista David decía, los árboles batan sus ramas y los ríos las corrientes y aún los peces de la mar alaben el nombre de Jehová. Santo, santo, santo. Hay poder. Abra su Biblia. Salmo 148. Porque David era un hombre, hermano, que puso a alabar a Dios todo lo que pudo. Los ríos, los árboles, los peces. El Salmo 148 dice, alabad, mire esto, hermano, alabad a Jehová desde los cielos. Léalo conmigo. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra, los dragones y los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los muchachos y también las doncellas, los viejos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Y ande David ya no halló que decir, pegó un grito y dijo, por fin, señores, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Mire, si usted tiene 2 huequitos aquí en la nariz y está vivo y respira, es seña que no se ha muerto y está obligado a alabar al Dios del cielo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendito sea Dios.
Hay poder en Jesús. Hay motivos por qué adorar a Dios. 31 años predicando el evangelio por todas partes, llevando el evangelio ahora por toda la tierra. Hay motivos para alabar a Dios. Hay gente, óigame bien, hay gente que se molestan cuando tú gritas. Pero son tremendos hipócritas. Porque allá en las canchas bien que gritan. Fíjate bien, hay gente que se molesta cuando tú alabas a Dios de la forma que lo haces. Pero la Biblia dice, el capítulo 62 de Isaías dice, por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no voy a detener mi voz. ¿Qué pasaba? El capítulo 22 del libro de Isaías, el verso 2 dice, tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos por la guerra, ni muertos a espada, pero estaban muertos. En Isaías capítulo 43 la Biblia dice, hablando de Israel, este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Pero dice, pero de mí te cansaste, oh Israel. Israel se cansó de alabar a Dios. Y aquella ciudad alegre, Jerusalén, ciudad de alabanza, porque Sión, eso quiere decir ciudad de alabanza. Se callaron, ya no había alabanza, ya no había adoración. Y por eso Dios les dice, oiga lo que dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, les dice. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Qué está diciendo? No callarán jamás. Quiero a toda esa juventud aquí. Jóvenes, jóvenes, jovencitos, jovencitas, los quiero aquí. Casi siempre son los viejos, son los que vienen. Venga la juventud. Sobre tus muros, dice, oh Jerusalén, he puesto guardas. Mira lo que dice. Dios puso guardas sobre los muros para que no se callaran. No se callen, les dijo. Los pusieron para que alabaran a Dios. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis. No le dé tregua, quiere decir, no lo deje descansar. Hasta que confirme. Hasta que ponga Jerusalén en alabanza en la tierra.
Véngase, 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 véngase. Véngase al altar. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que el Rey vive? ¿Cuántos creen que el Rey vive? ¡Oh, Santo! Vamos a decirlo todos juntos. Cuando el Señor entró a Jerusalén, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, el pueblo cantaba y aclamaba, Él es el Rey. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, el cojo saltaba y el mudo decía, ¡viva el Rey! Y viva el Rey. Y viva el Rey. Y viva el Rey de mi vida, viva Dios de Israel. Y viva el Rey. Y viva el Rey. Y viva el Rey de mi vida, viva Dios de Israel. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, el pueblo cantaba y aclamaba, Él es el Rey. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, el cojo saltaba y el mudo decía, ¡viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Y viva el Rey! Vamos, 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 vamos. ¡Y viva el Rey! En alabanza, en adoración. Dios de Israel. Entregue su vida en alabanza, en adoración. Y viva el Rey. Y viva el Rey de mi vida, viva Dios de Israel. ¡Viva el Rey! ¡Dilo! ¡Viva el Rey! ¡Aleluya! ¡Viva el Rey! Y viva el Rey de mi vida, viva Dios de Israel. Y viva el Rey. ¡Gloria! Y viva el Rey. Y viva el Rey de mi vida, viva Dios de Israel. ¡Oh! ¡Aleluya! Alaban allá arriba y allá atrás y aquí en medio y aquí enfrente. Todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Jehová ha venido al campamento. Dios ha venido al campamento. Dios ha venido al campamento. Y ven llenándote con el fuego, con la llama, con el fuego de Dios. Si no sientes que te quema, pide el fuego. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. La presencia de Dios en medio nuestro. Oh, gloria. Amén. Ven llenándote con el fuego, con la llama, con el fuego de Dios. Y si no sientes que te quema, pide el fuego. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 quema.
santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea su nombre. Hay poder en ti, mi hermano, y hay poder en mí, porque hemos sido revestidos de poder y gloria. Y poderoso es el Señor, que cambió todo mi ser, me llenó de pleno gozo y también de su poder. Poderoso es el Señor, que cambió todo mi ser, me llenó de pleno gozo y también de su poder. Hay poder en mí, hay poder en ti, las cadenas hay que romper. Hay poder en mí, hay poder en ti, el Señor nos dio poder. Hay poder en mí, hay poder en ti, las cadenas hay que romper. Hay poder en mí, hay poder en ti, el Señor nos dio poder. ¡Poderoso! ¡Aleluya! Él es grande, Él es fuerte, Él es todopoderoso. ¡Aleluya! El poder de Dios ya está en este lugar. ¡Aleluya! El poder de Dios ya está, ha llegado a este lugar. Su espíritu se pasea, ha venido para llenar. El poder de Dios ya está, ha llegado a este lugar. Su espíritu se pasea, ha venido para llenar. Hay poder en mí, hay poder en ti, las cadenas se rompen, las cadenas. Hay poder en mí, el Señor nos da poder. Hay poder en mí, las cadenas hay que romper. Hay poder en mí, el Señor nos dio poder. Alábenle los jóvenes, alábenle las mujeres, alábenle los hombres, porque todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová. Yo sé que tú te sabes este canto, exáltale con libertad. ¡Hey, hey, 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 hey! Cielo y luna, ministremos alabanzas a Jehová, alabemos su santo nombre. Ministremos alabanzas a Jehová, alabemos su santo nombre. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso es! Todo lo que respira. Los reyes de la tierra y todos los príncipes glorifiquen la grandeza del Señor. Los reyes de la tierra y todos los príncipes glorifiquen la grandeza del Señor. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. ¡Eso es! ¡Aleluya!
el pandero y ven a gozar. Y ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a gozar. Tómalo, tómalo. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Y ven y subamos ante nuestro Dios. Y toma el pandero y ven a danzar. Y toma el pandero y ven a danzar. Aleluya. Toma el pandero y ven a gozar. Y ven y subamos ante nuestro Dios. Y toma el pandero y ven a danzar. Y toma. Y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Y toma el pandero y ven a danzar. Ahora le toca a usted. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Aleluya. Para Cristo, vive para siempre le sirve. Cuando alaba se rompen las murallas. Cuando alaban los enemigos tiemblan. Cuando alaban la victoria está segura. En sí celebra. Aleluya. Todos juntos, Él es el Rey. Allá arriba, ¡Ay, santo! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! canta, danza alegremente en su presencia. Mira, santa, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, santa, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. ¡Dilo así! Cantando, Yo te agradezco, cantando, te adoro. cantando, yo te alabo locamente en tu presencia. ¡Aleluya! Saltando, saltando, Yo te agradezco, saltando, saltando. Ahora mira, mira, vamos, corriendo, 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 corriendo. Vamos a hacerlo girando, 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 girando. Yo te alabo locamente en tu presencia. Aleluya. ha sido creado para la alabanza y para la gloria de Jehová. Grita, canta, grita, canta. Aleluya. Cielo y mar. Alábale cielo y mar. Alábale María. Eso, Hermano Jaime, en el nombre de Jesús. a Jehová. Vamos. A Jehová. A Jehová. Y dile que él es grande. Porque Él es grande. Cántale que él es fuerte. Porque tú eres. Y dile que él es grande. Porque Él es grande. Pues cántale que él es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte Jehová. Y grande, grande. Y fuerte, fuerte. Y grande, grande. Y fuerte, fuerte. Estamos de fiesta en esta noche. Fiesta para Jehová. Gloria al nombre. Y dile que Él es grande. O cántale que Él es fuerte. O dile que Él es grande, pueblo, díselo. O cántale que Él es fuerte. Y grande, grande, grande Jehová. Y fuerte, fuerte.
grande. Él es fuerte, poderoso en batalla. Porque Él es grande. Él es fuerte, poderoso en batalla. Él es grande, Él es grande, Él es grande, Él es grande, Él es grande. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Hay poder! Eso es lo que pasa cuando escuchas la palabra y la alabanza empieza a fluir en ti. Oh Jehová, oh Jehová. Él es grande, Él es fuerte, poderoso en batalla. Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso en batalla. Porque Él es grande. Él es fuerte, poderoso en batalla. Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso en batalla. ¡Oh, aleluya! Allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás. Alábale, 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 alábale. No mires, no mires, no mires a tu hermano. No mires a tu hermano. El Espíritu Santo te quiere bautizar. El Espíritu Santo te quiere llenar. El Espíritu Santo te quiere llevar. El Espíritu Santo te quiere llenar. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Si se levantó, se levantó. A la tumba Él venció. Con poder resucitó. Si se levantó, se levantó. A la tumba Él venció. Con poder resucitó. La cruz no pudo, la tumba no pudo, y a la muerte Él derrotó. Y se levantó. Celebra, iglesia. Celebra, casa de Dios. Celebra, 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 celebra. Han habido luchas, han habido pruebas. Es tiempo de celebrar, es tiempo de celebrar. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos saltaban, Los ciegos veían, el mudo decía, Jesús me salvó. y todos le daban, y todos le daban, y todos le daban, y todos le daban. Y gloria a Dios, 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 y gloria a Dios. ¡Eso es, eso es! Y gloria a Dios, 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 y gloria a Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente. Aquí se siente. Aquí se siente. Y yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego. Yo siento gozo, yo siento paz. 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 Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento gozo, yo siento paz. Y alábale, alábale, alábale que Él vive. 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 Alábale,
te llene, que te llene. Está llenando, está llenando, está llenando, está llenando, está llenando, está llenando. Y déjalo que te llene, y déjalo que te llene, que te llene, que te llene. Y déjalo que te llene, te saldrá. Llena, 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 Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, llena. 120 recibieron poder Espíritu Santo. 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 Poder, poder, Espíritu Santo. 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 poder, recibe Santo. Espíritu Santo. poder, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. poder, 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 poder. Dios. Eso es. Mira bien, a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Y por eso podemos alabar a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, entonces la tierra, esta carne tiene que temblar en la presencia de Dios. Sea que estés cansado, sea que estés enfermo, sea que estés saturado de problemas, pero a la presencia de Dios tiembla la tierra. Tiembla, 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 tiembla la tierra. Tiembla, tiembla la tierra. Tiembla, tiembla. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Tiembla, tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Eso es. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Mira bien. Tiembla a la presencia de Eso Jehová. es la presencia de A la Jehová. presencia de Jehová. A la presencia de A Jehová. la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. A la presencia de A Jehová. la presencia de Jehová. A la presencia de A Jehová. la presencia de Jehová. A 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 la presencia de A Jehová. la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. Tiembla. A la presencia de Jehová. Tiembla la A tierra. la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. 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 Tiembla la tierra, a la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. Tiembla la tierra. Tiembla. Tiembla la tierra. Aleluya. Aleluya. Santo. Hay poder. Sí. Eso es. A la presencia de Dios. Tiembla. Tiembla. Porque somos polvo. Y un día regresaremos al polvo. Pero no antes, sin antes alabar a Dios.
Eso es. Con lo que te quede de voz, con lo que te quede de tus palmas, alaba a Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Hay movimiento en el campamento. Dice entonces la Biblia que se une hueso con hueso, tendón con tendón. Se levanta una fuerza armada muy grande en medio del desierto. Y Dios le dice al profeta que le predique a lo que está enfrente de él. Y en el transcurso de la predicación, alguien tiene que agarrar vida en el nombre de Jesús. Alguien tiene que volver en vida en el nombre de Jesús. No puede regresar a casa. Sin que Dios te ministre. Dios ministra aquí enfrente. Dios ministra allá atrás. Dios ministra allá arriba. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno. Así es. En lo que tú estás en la presencia de Dios, voy a nombrar algunas peticiones que tú me ayudes a orar. Te presentamos a Camila, Señor Santo. Ella tiene 10 años. Tiene anemia. Se dice que ella oye voces. También se dice que ella se arranca el pelo. En esta hora, Padre Celestial, por el poder de tu palabra, Señor Santo, trajeron un caso similar, Dios Todopoderoso. Y dice tu palabra que los padres de la criatura vinieron a ti. Mira, se lo presentamos a los discípulos, pero no pudieron hacer nada. Y tú ordenaste que saliera aquel espíritu de aquel joven y salió en ese mismo instante. Y tus discípulos se quedaron sorprendidos por lo que había pasado. Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. En esta hora, Señor Santo, Camila, donde ella está, por el poder de tu palabra, Señor Santo, reprendemos todo espíritu de opresión que viene sobre ella. Tu palabra dice, Dios maravilloso, que los niños son tuyos. Que no les impidamos el camino a llegar a ti. Tu palabra dice que tú ponías las manos sobre de ellos para bendecirlos. Oramos por Camila y por otros niños que están en esta misma situación, Padre Celestial. Seas tú respondiendo sobre la petición de estos padres en el nombre de Cristo Jesús.
y ese azote desiste en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en este cuerpo, Satanás. Te presentamos, Señor Santo, a Aminta Rivera, Señor Dios Todopoderoso. Ella tiene un tumor en el hígado y la van a operar este miércoles, esta semana entrante. Tu palabra dice, Dios maravilloso, subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fuimos menospreciados y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta hora, Padre Celestial, reprendemos al espíritu de muerte sobre la vida de Aminta Rivera y sobre muchos otros, Dios maravilloso, que van a pasar cirugía en esta semana. En aquellos hospitales donde están desahuciados, en aquellas casas donde están desahuciados, Señor Santo. Sea tu nombre glorificado en la vida de ellos en esta hora, Señor bendito. Sea conforme tu voluntad que los levantes de la cama, Señor Santo. Como le dijiste a aquellos que estaban en su lecho, toma tu lecho y vete a tu casa. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor Santo, lo confesamos, que tú lo has hecho así. Tú eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, hago este llamado para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aquellos que quieren rendirse, ponerse a cuentas a Dios. Ahora es el día de salvación. Te puedes poner a cuentas ahorita porque Dios te da la oportunidad. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Veniste por primera vez, segunda vez, tercera vez. Ahora es el día de salvación. Si no es así, le pido a todo el pueblo que siempre mantenga sus ojos cerrados en forma de respeto. Voy a hablar a las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús te hago este llamado. Ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, aquellas cosas que yo no pueda cambiar de mí, ayúdame. Señor Jesús, desde este día en adelante, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. A Dios sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. En esta hora, antes de salir, vamos a recoger la ofrenda de radio y televisión, ya que es uno de los 3 medios más fuertes en los cuales se predica la palabra de Dios: radio, televisión y la calle. Son los medios más fuertes. Entonces yo te invito a que también contribuyas a que otros vean y escuchen y entiendan el mensaje de salvación. Amén, hermanas. Pueden pasar. En lo que ellas pasan, traten de minimizar la circulación para salir. Ya vamos a salir. Solo quiero decirte nuevamente: el servicio de mañana
3:30, solo un servicio. Vente preparado porque es de largometraje. Empezamos, pero no tenemos hora para terminar. 8 horas de oración el 31 de octubre. También retiro de jóvenes en el mes de noviembre, y aquí están los líderes de los jóvenes para atender a tus jóvenes, para que los inscribas. Es una ofrenda de $40. Es en base de ir viernes en la noche, quedarse todo el día sábado, una pequeña participación el domingo y regresar de inmediatamente a sus casas. Así que te insto a que te unas conmigo para también inscribir a nuestros hijos, para que también, aún así en esos retiros, puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. La gloria sea para Dios. En cuanto terminen las hermanas, vamos a hacer una última oración para aquellos que vinieron de visita. Aquí tengo su nombre, pero pueda que estén aquí o no puedan, le queremos decir bienvenidos por hacer ese esfuerzo para estar con nosotros en esta campaña aniversario de 31 años que Dios permite a este ministerio. Y antes de salir, son tan amables de cerrar sus ojos, de detenerse a donde puedan estar, y presentémonos delante de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor Santo, porque tu presencia es real. Tu presencia, Dios maravilloso, nos conmueve. Tu presencia nos quebranta, Señor Santo. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú, Dios maravilloso, guiándonos en nuestros caminos, Señor Santo. Y que podamos compartir de la bendición que hemos recibido en esta noche. Para aquel que entró, Dios maravilloso, atribulado, pueda salir, Dios maravilloso, bendito, en victoria. Y aquel que venía, Dios maravilloso, frustrado, que salga, Dios maravilloso, bendito, con una sonrisa de oreja a oreja para la honra y gloria tuya. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. El pueblo de Dios dice amén. Saluda a su hermano en el amor de Cristo. Acuérdese que si usted agarró una botella de agua, sea tan amable de recogerla. Si Dios lo ministró y tuvo que agarrar Kleenex, que por favor mire a donde usted se sentó, pueda agarrarlo, sáquelo y lléveselo de aquí. Acuérdese, cuide de sus hijos. Hay actividad allá afuera en la cual todos pueden participar. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios me lo fortalezca. Mi corazón con manos alzadas, mi alma postrada en ti confía. Solo a ti, Señor, y no mira atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, sí, solo a ti. Amarte solo a ti, pese a todo y a pesar de todo, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, sí. Oh, cántalo. Ante tu altar, Gloria a Dios. Señor, y no mirar atrás. Si alguien quiere venir aquí adelante a comprometerse más que nunca con Dios, Seguir tu caminar, si alguien quiere salir de su asiento, si alguien quiere hacer un nuevo compromiso con Dios, seguir sin desmayar, Señor. ahora más que nunca, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Ante tu altar, Señor, Venga, venga, venga. Mirarte solo a ti. Mirarte solo a seguirte ti. solo a ti, Mirarte. mirarte solo a ti, Señor, Los que quieran hacer un nuevo pacto, un nuevo compromiso. mirarte solo a ti, Quizás te estaban faltando fuerza. Quizás te estaban faltando fuerza. Ven, 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 ven. mirarte solo a ti, Señor, Aleluya. no mirar Ven. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Mira, mira, mira. Jesús. seguir tu caminar, Señor, No se vayan aquí sin comprometerse con Él. desmayar, Señor, No se vayan aquí sin comprometerse con Dios.
seguirte solo a ti. A ver, abran su labio y díganlo. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte